Muy buenas, mis queridos hermanos. Un saludo a todos. Estamos aquí una vez más para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero como siempre es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora queremos pedirte que bendigas tu palabra, que estés aquí en este ministerio desde el comienzo hasta el final y que nos ayude a entender lo que vamos a aprender en el estudio de la lección de la escuela sabática y con la ayuda del Espíritu Santo poder ponerlo en práctica. Gracias por tu misericordia, quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, el título de esta lección, la número 2, es Un día en el ministerio de Jesús. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo número 17. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. En esta semana, como ya estudiamos y los que han visto el video tienen una idea de lo que es la introducción, ¿verdad?, al libro de San Marcos, pero comentamos también que cada evangelio tiene un énfasis especial. Y aquí en la lección se nos recalca el comienzo del ministerio de Jesús. Mateo comienza el ministerio del Señor con el llamado de los discípulos y luego predicando el sermón del monte y diciendo que el evangelio del reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el libro de San Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret, leyendo el rollo del profeta Isaías, el capítulo número 61. Y vemos que Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primera señal y nosotros sabemos pues que convirtió el agua en vino. Y el evangelio de San Marcos comienza el ministerio de Jesús narrando cómo el Señor llama a 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió en Galilea. Así que en esta semana vamos a estudiar nosotros, ¿verdad?, lo que Marco nos presenta en el comienzo del ministerio del Evangelio, como el Señor Jesús llama a sus discípulos, cómo se enfrenta a un demonio en la sinagoga de Capernaum, cómo está interesado no solamente en sanar en ese lugar, sino que quiere llevar a los discípulos a visitar otros lugares para seguir predicando la palabra del Señor y la curación de un leproso. Y vimos que el énfasis está en la acción, como dijimos cuando grabamos el video de la introducción del Evangelio de Marcos. Si no lo ha escuchado, le pedimos que vaya a verlo, le va a ayudar para estudiar y entender mejor el libro de San Marcos. Y vemos que una de las palabras preferidas de Juan Marco es euteos, que significa seguida, breve, inmediatamente, al instante, en un momento, ¿verdad? Algo que tiene que ver con acción, una acción rápida, y que veremos que se usa muy seguido por el escritor del Evangelio de San Marcos. Así que bueno, también queremos decirle que habrá algunas citas que vamos a compartir que son de mucha importancia. Por supuesto, si usted lee el libro auxiliar de la sierva del Señor, bueno, ya las leyó. Si no, algunas de ellas las vamos a poner aquí, no muchas, para no hacer largo el video, y que nos van a ayudar a entender también mejor este comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, el día domingo tiene como título Sígueme. Y vemos que los versículos que se nos dan este día lo encontramos en Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí le vamos a ir indicando, ¿verdad?, más o menos a través del trimestre, donde aparece esta palabra euteos. En este caso es eutus, está conjugada en tercera persona, así como se conjuga el idioma español. En griego también ocurre lo mismo, y esta palabra aparece dependiendo de los originales que se usen, de 31 a 41 veces en este evangelio. Y creo que el total, si no me falla la memoria, es que esta palabra en los evangelios sinópticos o en los 4 evangelios aparece 52 veces, y San Marcos la usa en la Reina Valera 41 veces. Y vemos aquí en el versículo 18 que aquí aparece esta palabra eutus, que es dejando luego, ¿verdad? O sea, rápido. Los discípulos le siguieron. Ahora, la lección nos hace un comentario muy interesante. Primero vemos que se menciona aquí a 4 discípulos, a Simón y a Andrés y su hermano, que son hermanos y que echaban las redes en el mar. Nos dice la lección que no se menciona que Pedro tenía un barco en este relato, y que posiblemente pues su posición económica no era tan favorable. Sin embargo, menciona aquí a otros hermanos, que era Jacob y a Zebedeo, y lo menciona con un barco, con jornaleros que estaban pues trabajando, remendando las redes, lo que indica, según el autor de la lección, que posiblemente pues Jacob y Zebedeo gozaban de cierta, digamos, solidez económica. Y entonces se nos explica aquí que, bueno, Marcos quiere recalcar esto para enseñarnos a nosotros que el Señor Jesús llama a personas de diferentes estatus sociales, con o sin dinero, para que puedan unirse al ministerio de la salvación de las almas. Otra cosa que me parece interesante es que, bueno, el relato nos dice que estos discípulos, dejando a su padre, dejando todo lo que tenía, siguieron al Señor Jesús. Ahora, la lección nos explica que esto no es que lo hicieron en una forma alocada o sin pensar, sino que estos discípulos habían escuchado el mensaje de predicación de Juan el Bautista, y estuvieron posiblemente cuando el Señor Jesús fue bautizado, y Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así que ellos ya tenían, digamos, por decirlo así, un testimonio de Juan el Bautista de que Cristo Jesús era el Mesías que había de venir y que fue ungido en el río Jordán. Por lo tanto, nos dice aquí en la explicación del día domingo, ellos se encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca, dice aquí, del río Jordán. En consecuencia, su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada o impensada, sino algo que había considerado detenidamente, ¿verdad? O sea, es interesante porque a veces uno lee el evangelio y piensa que, bueno, dejaron todo y se fueron sin pensar. Y vemos aquí que en realidad no fue así. Ellos eran estudiosos de la palabra del Señor,
estaban seguramente deseosos, esperando que llegara el Mesías, eran seguidores de Juan el Bautista y estuvieron cuando él testificó que el Señor Jesús era aquel del cual se había profetizado, era el Mesías, el esperado, el enviado del Señor. Y bueno, estudiando la palabra, cuando el Señor Jesús fue a buscarlos, ellos decidieron, convencidos, dejarlo todo y unirse al ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Hoy Dios sigue llamando a personas, así como llamó a Zebedeo, a Jacob, a Pedro, a Andrés. Sigue llamando, buscando personas que quieran unirse a la predicación del Evangelio, tengan bienes económicos o no los tengan, son bienvenidos al servicio del Señor para preparar un pueblo, para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, tú y yo, que hemos aceptado este llamado, pertenecemos a este movimiento que predica la pronta venida del Señor Jesús. Hay una pregunta que me pareció muy interesante en esta lección, en la parte final, en este día domingo, y es la siguiente: ¿qué has sido llamado a abandonar para seguir a Jesús? Reflexiona en las implicaciones de tu respuesta, especialmente si no puedes pensar en algo. ¿Qué hemos dejado, verdad? O ¿qué tenemos que dejar? Porque puede ser que tú no hayas tomado la decisión de seguir al Señor Jesús porque tengas que dejar algo, sea dejar tu trabajo porque no puedes guardar el día del Señor, o dejar cualquier vicio, cosas, ¿verdad? La lista puede ser muy grande, pero ¿qué has sido llamado a abandonar? Los discípulos dejaron sus redes, dejaron sus barcos, prácticamente no abandonaron a su familia, pero se unieron a un movimiento para estar con el Señor Jesús, predicando la palabra del Señor. Y como yo dije y recalco nuevamente, Dios está buscando, como dice el himno, obreros hoy para que puedan también seguirlo y predicar. Pero hay veces, para seguir al Maestro, tenemos que dejar algunas cosas y concentrarnos en el ministerio de la predicación. Algo que nos impide, tenemos que apartarlo y finalmente entregarle todo nuestro ser al Señor para que Él nos pueda usar para ministrar a aquellos que no conocen la luz y puedan prepararse para estar con Él y con nosotros por la eternidad. Hay una cita que está en el Conflicto y Valor, una matutina de la Sierva del Señor, página 282, que me parece que es muy interesante y que nos puede ampliar el día domingo. Dice: el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que, unidos con Cristo, podamos realizar las obras del Señor. Mis queridos hermanos, si Dios te está llamando para que te unas al pueblo que prepara, que anuncia las buenas nuevas de salvación, yo te animo para que cualquiera cosa que puedas dejar, cualquiera cosa que te impida pertenecer al pueblo del Señor, realmente puedas meditar y finalmente puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y no solamente aceptarlo al Salvador, sino dedicarle tu vida a decirles a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Él dice que nos llama para que nos asociemos con Él y podamos, aunque seamos imperfectos y pecaminosos, finalmente aprender de Él y llevarles a otros
la luz de la esperanza y la salvación. Muy bien, el día lunes tiene como título Un inolvidable servicio de adoración. La lectura para este día la encontramos en Marcos 1, 21 a 28, donde dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposos, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vemos aquí que el Señor Jesús está en la sinagoga de Capernaum, y dentro de esa sinagoga había una persona, un hombre, pero que tenía un espíritu inmundo. Ahora, si Jesús no hubiera llegado allí, posiblemente este hombre estuviera dentro de la congregación y estuviera tranquilo. Nadie supiera que esta persona estaba poseída por el enemigo. Pero como dice un predicador, la santidad incomoda. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, este hombre que estaba allí como adorador, pero que estaba con un espíritu inmundo, poseído por enemigos, siente la necesidad de ayuda, y entonces por eso sucede esta, demostración de poder del enemigo, que cuando quiere pedir al Señor ayuda para libertarlo, normalmente estos espíritus inmundos no quieren dejarlo en libertad. Y entonces vemos aquí que este espíritu inmundo reconoce que el Señor Jesús era el Santo de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús le dice que se calle, y finalmente expulsa a este espíritu endemoniado, y aquel hombre queda sano para la honra y gloria de Dios. Y una vez más, pues, en este enfrentamiento entre el bien y el mal, el Señor Jesús sale vencedor. Y fue un servicio de adoración inolvidable. Las personas que presenciaron este acto milagroso no pudieron olvidarlos, sino que mientras vivieron, tuvieron en su memoria este servicio donde el Señor Jesús venció a las fuerzas del mal y se obró este milagro. La lección nos habla que nosotros también, como cristianos, hemos tenido momentos preciosos, momentos inolvidables, donde hemos sentido la presencia del Señor Jesús en nuestra vida, de Dios. Hay veces a través de un milagro, de una enfermedad incurable, a través de cómo Dios nos ha ayudado a resolver problemas que se nos presentan a través de un canto, a través de un sermón, a través de el día en que fuimos bautizados. Son momentos inolvidables que mantenemos con nosotros, y cuando vienen esas luchas y pruebas, nosotros los recordamos y nos aferramos a la misericordia del Señor Jesús. La lección nos recalca que el Señor Jesús manda a este espíritu inmundo que se callara, y nos dice aquí que, bueno, esto ha sido un tema de estudio aún entre los judíos, de por qué el Señor quería que se mantuviera el secreto que Él era el Mesías. Y la lección dice que le llaman el secreto mesiánico. La lección nos explica aquí que el llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar
las connotaciones políticas propias de las expectativas mesiánicas de su tiempo. Nosotros sabemos que el Mesías que esperaban los judíos era un guerrero y que Jerusalén era una provincia del Imperio Romano, estaban subyugados por ellos, y el Mesías que esperaban los judíos era un Mesías que viniera a derrotar a los romanos, a guerrear, y los romanos sabían esto. Por lo tanto, dice aquí, era riesgoso ser un Mesías. El enemigo quería tratar de evitar, ¿verdad?, que el Señor pudiera predicar la esperanza de salvación. Pero dice aquí que era imposible. No obstante, junto con los llamados del silencio, se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Lo que resultará claro con el tiempo es que la identidad de Jesús no puede ser ocultada y la verdad acerca de quién es Él se convierte en el centro del mensaje del Evangelio y nos recalca la lección que las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responderán a su venida y a lo que significa para ellas. Por lo tanto, necesitamos proclamar y decirle a todas las personas que la única esperanza de salvación es Cristo y que las personas puedan decidir si quieren seguirlo o no quieren seguir al Señor. Aquí tenemos una cita muy interesante que quiero compartir con ustedes para recalcar la enseñanza del día lunes. Es una cita que realmente debemos de meditarla, porque como vimos en esa sinagoga había una persona que estaba sentada allí, pero que estaba poseída por el demonio y que, como veremos en esta cita, no podía ni hablar, pero miren qué misericordia la de nuestro Señor Jesucristo. Leamos la cita. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás ni a las flaquezas de su propia naturaleza. Vemos aquí que nos explica la situación de este endemoniado. Estaba allí en el templo, pero mis queridos hermanos, aunque no podía tan siquiera ni hablar, dice el espíritu de profecía, que el Señor no dejará a nadie que, aunque no pueda expresar palabras, pero en su corazón quiera ser libertado del poder del enemigo, el Señor escuchará ese clamor de esa alma necesitada y lo librará de las garras del enemigo. Qué misericordia, qué poder, mis queridos hermanos. Si queremos nosotros que el Señor nos ayude, solo tenemos que pensarlo. El que lee la mente, el que lee el corazón, nos ayudará, nos libertará. Y con ese poder debemos ir nosotros y predicar las buenas nuevas de salvación. Esta cita continúa y dice lo siguiente: el mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum dominaba a los judíos incrédulos, pero con ellos asumía un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. Esta es una cita un poco perturbadora, porque dice aquí que los judíos que estaban en esa sinagoga, o los judíos, muchos de ellos estaban tan poseídos
como estaba este adorador que había venido con ese espíritu inmundo, pero la única diferencia es que al escuchar al Señor Jesús predicar la palabra, este adorador que tenía el espíritu inmundo que estaba allí, finalmente le pide al Señor que lo libertara. Pero dice aquí que los judíos incrédulos estaban dominados por el enemigo, pero que lo hacían con un aire de piedad. O sea que se puede estar con un espíritu demoníaco en la iglesia y realmente pues rechazar al Señor, tener una apariencia de piedad, como dice el libro de Segunda de Timoteo. Y esto es preocupante, no es para que nosotros podamos hacer un autoexamen de si realmente estamos entregados al Señor, porque Él es astuto y nos puede engañar. Pero en esta lección vamos a encontrar la solución para poder nosotros encontrar esa liberación en Cristo Jesús. Lo que sí es cierto, pues que en el cielo habrán muchas sorpresas, porque estos judíos, fariseos, dirigentes del pueblo del Señor, realmente tenían esa apariencia de piedad. Sin embargo, aquí dice que su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían la necesidad de Cristo. Así que si usted y yo sentimos esa necesidad del Señor, bueno, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la esperanza, tenemos a nuestro Señor que no nos abandonará. Muy bien, el día martes tiene como título Más misterio sabático. El Señor Jesús era 100% humano. Después que terminó la predicación en la sinagoga de Capernaum y hizo la sanación, la liberación del endemoniado, se fueron a la casa de Pedro y ahí junto con Andrés y Santiago y Juan fueron a comer. Pero cuando el Señor Jesús llega a la casa de Pedro se encuentra con una dificultad, y es que la suegra de Pedro estaba enferma. La lección nos dice que esto significaba solamente dos opciones: o recuperarse o morir. Y es que en aquel entonces, como sabemos, la medicina no estaba tan avanzada como ahora y las personas morían de cualquier enfermedad. Así que el Señor Jesús entonces, al ver esta situación, este problema, ahora efectúa otro milagro y toma a la suegra de Pedro y la sana. El resultado de esta sanación fue que al que se logró el milagro, en este caso a la suegra, inmediatamente, dice, comenzó a servirle al Señor y a los discípulos. Esto es muy importante porque nosotros hoy, que estamos viviendo en el siglo número 22, ¿verdad? Nosotros también hemos sido sanados del pecado. Dios nos ha rescatado, nos ha cuidado, ha sido bueno. Y lo más que podemos hacer nosotros por amor y por agradecimiento es seguir el ejemplo de la suegra de Pedro y poder ministrar, servir al Señor. Y qué privilegio no es el poder nosotros ayudar a otros. El relato que encontramos en San Juan, en San Marcos, el capítulo 1 y 29 a 34 nos dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a las puertas y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vemos aquí que el Evangelio de Marcos nos recalca que
aquí los seguidores o los que vinieron a buscar los milagros eran personas que guardaban el día del Señor. Ahora sabemos que lamentablemente los rabinos habían agregado muchos mandamientos que no estaban en la palabra del Señor, tradiciones que hacían del sábado algo muy pesado, una carga terrible de llevar y que no entendían. El Señor Jesús, según el relato que estamos leyendo, sanó a la suegra de Pedro en el día del Señor. O sea que no había ningún problema en sanar a aquellos que estaban afligidos, que estaban poseídos por el enemigo. El Señor Jesús vino a libertar, a curar, a librarnos del pecado. Pero como vemos en este relato, la ciudad, a pesar de que estaba enferma, llena de dificultades, esperaron que se pusiera el sol para venir y presentarse en la casa de Pedro y así de esta manera poder ser sanados. Eso se ve el dominio que tenía las enseñanzas de los fariseos en el pueblo judío, ¿verdad? Vamos a leer una cita que yo creo que es muy interesante, que nos recalca, nos explica esto con referente a lo del día del Señor. Y vemos aquí en este relato, aquí se los puse en rojo, las palabras preferidas de Juan Marcos enseguida e inmediatamente. Se las voy a estar marcando a medida que vamos estudiando para que usted, si es predicador, no sé, pueda tener alguna idea, hacer un sermón acerca de este evangelio de la acción, evangelio donde se presenta a Cristo haciendo cosas inmediatamente, enseguida, caminando, ayudando, curando, libertando a los endemoniados. Pero leamos la cita específica que tiene que ver con la sanación en el día del Señor, o cómo esperaron estos judíos para venir a presentarse con sus enfermedades para que el Señor pudiera sanarlos. Dice en el Ministerio de Curación, la página 19, lo siguiente: con rapidez cundió la noticia. Hizo Jesús este milagro en sábado, y por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevió a acudir en busca de curación hasta después de puesto el sol. Entonces, dice aquí, de sus casas, talleres y mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos a la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en bordones o sostenidos por brazos amigos. Llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. Así que vemos aquí que en este caso los adoradores tenían miedo a los rabinos, ¿verdad? Porque enseñaban ellos que todo esto era pecado. Sin embargo, el Señor Jesús, como ya recalcamos en el día del Señor, no solo sanó a la suegra, sino a muchos enfermos más, como seguiremos estudiando en otras lecciones. Muy bien, el día miércoles tiene como título El secreto del ministerio del Señor Jesús. Leemos en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, cuál era este secreto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba afuera los demonios. Bueno, mi querido hermano, aquí la lección es clara. El secreto de, digamos, el ministerio de Jesús, de por qué él tenía éxito, es porque él pasaba tiempo en oración. Aquí dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, él iba, y como veremos es una constante. En el libro de San Lucas también se nos recalca el capítulo 6, versículo 12,
que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. La lección nos explica acerca del verbo auristo, que sería el verbo, digamos, perfecto en español, una acción completada, y nos habla acerca del verbo imperfecto que se usa aquí para la oración. Y vemos entonces, mis queridos hermanos, que ese verbo progeumai, que significa hacer oración, está en imperfecto porque la acción se está llevando a cabo, no ha terminado. O sea, como se traduce, hacer oración, el Señor estaba orando y orando, pidiendo, suplicando al Señor. Ese era, mis queridos hermanos, el secreto del éxito de nuestro Señor Jesucristo, pasar tiempo en oración con su Padre. Yo creo, mis queridos hermanos, que hay veces nosotros pasamos momentos difíciles y derrotados por el enemigo porque oramos muy poco. Sinceramente, la lección nos habla de que debemos de tener momentos de oración si queremos tener éxito, así como el Señor lo tuvo en el ministerio. Nosotros debemos pasar tiempo en oración. Dice la sierva del Señor que los ángeles se admiran de que nosotros con tantas necesidades oramos tan poco. Así que la enseñanza del día miércoles es que nosotros realmente necesitamos orar. Otra enseñanza que está aquí es que el evangelio hay que esparcirlo por todas partes. Las personas, por supuesto, se fueron a sus casas, pero al día siguiente vinieron más enfermos y esto nunca hubiera acabado. Hay tantos enfermos en el mundo. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, vámonos a otros lugares, para que también en otros lugares puedan gustar, puedan recibir la palabra del Señor, que yo para eso he venido, para predicar, no solamente en un lugar, sino expandir el evangelio a toda nación, ¿verdad? En este momento, a todos los judíos, a los gentiles, predicar la palabra en diferentes regiones para que tuvieran la oportunidad de conocer. En una cita que está en el Espíritu de Profecía, se nos explica un poquito mejor por qué el Señor Jesús quería ir de ese lugar a otros lugares para predicar la palabra del Señor. Y es que en muchas ocasiones puede ser que las personas busquen a Jesús solamente para que el Señor Jesús le dé un milagro. Y realmente debe ser algo maravilloso ser sanado por el Señor en un momento de enfermedad, pero lo que Dios quería no solamente era sanar físicamente a las personas, sino espiritual, todo el ser, y que pudieran entender que Cristo no solamente vino a sanar enfermedades, sino que Él quería sanar el alma, porque uno puede estar enfermo, pero está en Cristo, mi querido hermano, hay esperanza, como puede estar uno saludable y sin Cristo y perdido. Por lo tanto, el mensaje más importante era el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Vamos a leer esta cita que nos va a aclarar este punto en una forma más clara. En la agitación que dominaba en Capernaum, había peligro de que se perdiese de vista el objeto de su misión. Jesús no se sentía satisfecho atrayendo la atención a sí mismo como taumaturgo o sanador de enfermedades físicas. Quería atraer a los hombres así como su Salvador. Y mientras la gente quería anhelosamente creer que había venido como rey, a fin de establecer un reino terrenal, Él deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal estorbaría su obra. Así que bueno, la explicación nos dice que todo el mundo quiere un milagro, ¿verdad? Sobre todo cuando está enfermo, tiene alguna dificultad. Y por supuesto, si ese milagro nos lo ofrece alguien, en este caso Cristo Jesús, es lógico que todo el mundo va a ir ahí, la fama va a ir creciendo. Pero el Señor tiene interés en sanarnos. Pero lo que Él realmente quiere es decirnos que Él es nuestro Salvador. Y no debemos de perder de vista nunca esto,
en nuestra vida, que hay algo mejor que vivir en esta tierra. Al fin y al cabo, aunque seamos sanados, si el Señor no viene pronto o cuando nosotros pensamos, vamos a descansar. Lo cierto es que Él vendrá. No sabemos el tiempo, la hora, pero el Señor vendrá. Y si tenemos nuestra mente, nuestra alma sana, nos volveremos a encontrar con Él, volveremos a resucitar y vivir por la eternidad. Por lo tanto, Cristo estaba preocupado por algo más grande que simplemente sanar físicamente a las personas, sino espiritualmente. El día jueves tiene como título "Puedes guardar un secreto", y leemos en el libro de San Marcos capítulo 1 versículos 40 y 45. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, aquí aparece la palabra euteus de nuevo, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. El deseo de toda la gente cuenta cómo fue la curación de este leproso, cómo se fue acercando a Jesús. Los leprosos sabían que no podían estar cerca de las personas. Es más, deberían, como usted ya lo sabe, gritar: inmundo, inmundo. Era una enfermedad contagiosa. Y se nos explica aquí, según el libro de Levíticos, el capítulo o los capítulos de 13 al 15, donde están las leyes que tienen que ver con la lepra y cómo debía de tratarse, cómo debían de presentarse ante el sumo sacerdote para que fuera revisándolo y finalmente pudiera decretar si estaba limpio o no. Vemos que cualquiera persona que tocara a un inmundo de esto, como se le llamaba, un sucio, un enfermo, esta persona quedaba impura y debía de lavarse para poder ser purificado después de haber pasado 24 horas. Sin embargo, según la lección, Juan Marco explica que como el milagro fue inmediato, cuando Jesús toca al leproso, es sanado enseguida e inmediatamente, euteus, como es la palabra griega. Para Marcos, Jesús no estaba impuro, quedó sucio, sino que al ser curado, finalmente Jesús no necesitaba pasar por este rito. La otra cosa que nos explica la lección es que el Señor Jesús manda a este hombre que guarde silencio, que vaya y se presente y cumpla con lo estipulado en las leyes ceremoniales, en este caso de la lepra, pero que el leproso, imagínese, si usted tuviera lepra o yo y fuéramos sanados, realmente creo que no pudiéramos quedarnos callados tampoco. Él no entendió esto, y de la alegría, me imagino que al que veía le comunicaba que el Señor lo había sanado. Y finalmente se nos explica la lección, el contraste que había entre lo que presenta Marcos, como explicando siempre que el Señor seguía las leyes que él mismo había dado, por supuesto, a Moisés, y que los judíos decían que seguían la Torá, pero en realidad tenían tradiciones que iban por encima de la ley de Dios y que para ellos era más importante. Por lo tanto, Jesús quería que este leproso se presentara ante el sumo sacerdote y pudiera examinarlo y decretar que estaba limpio, y así de esta forma cumplir con lo establecido por las leyes. Sin embargo, como vimos, él no pudo guardar este secreto, sino que pues finalmente lo publicó, y el resultado lo encontramos aquí,
en el final del pasaje, ¿verdad? Donde dice que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, ¿verdad? Esto trajo un poco de atraso en la predicación del Evangelio. Pero bueno, yo creo que el Señor Jesús en su misericordia también esto le perdonó a este hombre, porque realmente cuando el Señor obra en nuestras vidas, cuesta mucho que nosotros nos quedemos callados, ¿verdad? Así que por eso la pregunta de este día, ¿puedes guardar un secreto? Bueno, fue muy difícil para aquel leproso, no pudo, sino que antes de llegar allá, si es que finalmente se presentó al templo para que fuera examinado, andaba divulgando lo que el Señor había hecho en su vida. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección, una lección con un mensaje o con mensajes espirituales muy buenos para nuestra vida, que esperemos que con la ayuda de Dios podamos ponerlo en práctica. Hemos aprendido, mis queridos hermanos, que bueno, el secreto del éxito del Señor Jesús estaba en la oración. Hemos aprendido que cuando el Señor obra en nosotros un milagro, y los milagros los tenemos a diario, debemos servirle en su ministerio. Y mis queridos hermanos, hemos visto cómo el Señor llama a toda clase de personas, personas con bienes económicos, personas pobres, a participar de la predicación del Evangelio. Y hemos estudiado en esta semana cómo el Señor tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, y debemos imitar algunas citas que hemos leído donde se nos enseña que el peor estado de posesión demoníaca es el cerrar el corazón al Señor Jesús, practicar una piedad, mis queridos hermanos, que no sea sincera. Esto es muy peligroso. Así que bueno, que el Señor los ayude, me ayuda a mí, para que realmente podamos entregarnos a nuestro Dios y poder participar de esta gran obra de salvación, de predicación, de decirle a otros que Cristo viene pronto. Que el Señor los bendiga, que pasen una feliz semana, un feliz día de la preparación, un feliz sábado, y nos vemos la próxima semana. No olvide compartir este video si cree que puede ayudar a alguien, y animar a otros a suscribirse para que otros puedan escuchar también el repaso de la lección de la escuela sabática. Que el Señor los bendiga.